Buenos días a todos y a todas. Arratsalde-on denoi. Antes de la intervención del secretario general, advertiros que su intervención la harán respecto a los tres primeros puntos en una sola intervención. Hay un tema personal, agradeceros a todos el cariño que me habéis demostrado en este largo año de enfermedad y decir que estoy totalmente recuperado y que esta es una buena noticia porque es el inicio de la recuperación del partido. Gracias. Tiene la palabra el secretario general. Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, en primer lugar, voy a pedir un minuto de silencio. Nos ponemos en pie porque hace escasamente 15 días murió un miembro de este comité regional, el compañero Toño Ducún, un compañero de Ribaforada, una persona que, en fin. Muy bien. Bueno, en segundo lugar, también, empezando por las cuestiones afectivas, pues no en vano somos compañeros. Yo me alegro mucho, en primer lugar, personalmente, de que nuestro presidente en el comité regional esté bien después de este tiempo de puesta a punto, Javier, de puesta a punto para tener todavía un montón de años para seguir en la brecha, que me alegro y que otra vez pues a la pelea, que es lo que toca. Bueno, yo creo que afrontamos en sí mismo un comité regional excepcional, y excepcional por una cuestión, simplemente solo por una cuestión. Proceder al relevo del presidente del partido es una cuestión que no se da cotidianamente, sino que se da de mucho tiempo en mucho tiempo. Creo que solo por eso ya hoy es un día muy especial para nuestra organización. Gregorio Angulo, Paco Álava, Jesús Malón, Paco San Martín, Javier Iturbe, Marijose Fernández, Román Fenones. Ese es nuestro histórico de presidentes y creo como organización, pues proceder y vivir un momento como este entiendo que es excepcional. Pero además de excepcional, entiendo que, aun siendo esto una cuestión muy importante para nosotros, porque forma parte de nuestra historia, hay cuestiones que son más importantes para el conjunto de la sociedad, para todos nosotros como ciudadanos. Los parados, la pobreza, la situación de las empresas y la ciudadanía en general. Esos son los verdaderos problemas y el verdadero esfuerzo que tenemos que poner como organización. Nos enfrentamos ahora mismo a una situación muy complicada porque cada día sencillamente vivimos peor. Vivimos peor observando cómo nuestros derechos retroceden. Lo vemos en el ámbito sanitario con los medicamentazos que ha habido. Lo vemos ahora con la retirada de la tarjeta sanitaria a los ciudadanos españoles que salgan fuera. En el ámbito educativo lo vemos con la LOMCE, pero además lo vemos ya a lo largo de esta semana cómo se va a reducir lo que son los programas Erasmus a la mitad de tiempo para nuestros estudiantes. Vemos cómo las pensiones van bajando. Vemos cómo los derechos de los trabajadores producto de esa reforma laboral están siendo podados. Nos enfrentamos también a recortes en el ámbito de nuestras libertades, en libertades que pueden estar en peligro por medio de la ley Mordaza, que pretende cercenar lo que es el derecho a manifestación, o con la interrupción voluntaria del embarazo que plantea el ministro Ruiz Gallardón, que cercena las posibilidades de las mujeres a la hora de tomar decisiones, sus propias decisiones, acerca de la maternidad. Nos enfrentamos también
a una inseguridad acerca de qué nos va a ocurrir en el futuro, porque vemos cómo la sociedad del bienestar día a día se va desmoronando. Nos enfrentamos a un gobierno en tiempo de descuento, amarrado en el poder por el poder. Nos enfrentamos a un gobierno en descomposición, que evidencia una cuestión. Está demostrado que Barcina no sabe gobernar en coalición, pero ya esta semana hemos visto que Barcina y UPN no saben gobernarse solos. Nos enfrentamos también a un gobierno sin rumbo, sin objetivos, como lo reconocen algunos miembros del propio gobierno. La directora general de Hacienda esta misma semana reconocía que no había objetivos en materia económica y en materia de fiscalidad por parte del gobierno. Y esto que salga de una dirección general que quizá en este momento que estamos viviendo sea fundamental, nuclear, no voy a decir la más importante porque todas son importantes, pero que quizá en este momento es la que más relevancia tiene, es muy grave. Si se tiene que afrontar una reforma fiscal, si se tiene que afrontar la renovación del convenio y quien tiene que pilotar eso huye porque dice que no hay objetivos, esta es la constatación de que estamos, insisto, que nos enfrentamos a un gobierno sin rumbo, a un gobierno en descomposición, a un gobierno, compañeros y compañeras, en tiempo de descuento. En definitiva, nos enfrentamos a un fin de época que supone acabar con unas determinadas prioridades, con unas determinadas formas de hacer política. Mirad, creo que la nueva época que se tiene que abrir, porque cuando se cierra una etapa se tiene que abrir otra etapa, debe caracterizarse por un cambio de prioridades. Y el cambio de prioridades se tiene que caracterizar por una fundamentalmente, que está en nuestra genética, nuestra forma de ser, nuestra forma de entender la política como socialistas, que es la dignidad de las personas. La dignidad de las personas. Todas las personas, todos los ciudadanos, por el mero hecho de serlo, tenemos inherentes unos derechos. Unos derechos que se tienen que caracterizar por garantizar la educación, la sanidad, las pensiones, trabajo, libertades. Dignidad de las personas. Frente a prioridades como las actuales, las que están llevando los gobiernos de derechas, los gobiernos conservadores, que por encima de todo lo que plantean es sobrevivir o malvivir, tenemos que decir que hay otras prioridades, que hay otras formas de hacer las cosas, que se llama pelea y lucha por la dignidad de las personas. Las prioridades son, y lo digo bien claro, en primer lugar, que todos tenemos que tener algo que comer y un techo en el que cobijarnos. Esto en otro tiempo parecería que no es una prioridad. Hoy en día ya es una prioridad. Que tenemos derechos y tenemos que tener derechos y tenerlos garantizados para que cuando las cosas nos vayan mal, la sociedad nos dé cobertura, nos dé seguridad y podamos mirar el futuro siempre con tranquilidad, no con incertidumbre y con miedos. Yo creo honestamente que es posible, porque como sociedad en el pasado lo conseguimos ese estado de bienestar y podemos volverlo a conseguir. Pero insisto, las prioridades son otras respecto a las actuales. Las prioridades de las derechas son entender la macroeconomía, la economía, como un fin y no como un medio al servicio de la sociedad. Para nosotros, la economía es un medio para que todos podamos vivir mejor. Yo sé que el desánimo ha cundido en la sociedad, que la resignación es pan nuestro de cada día, que el individualismo insolidario está ahora mismo en pleno apogeo, planteado desde parámetros conservadores. Nos enfrentamos, sí, a una situación social complicada. Y creo, honestamente, como decía Nelson Mandela, que ante estas circunstancias caben dos opciones: o rendirse, resignarse, o pelear y luchar. Yo apuesto por luchar democráticamente, por luchar por cambiar las prioridades. Mirad,
Tenemos una gran herramienta, compañeros y compañeras, una gran herramienta, que se llama democracia. Democracia. La democracia permite una cosa, que cuando las cosas no funcionan bien, las podemos cambiar. Y es evidente que ahora las cosas no van bien, no funcionan bien, pues hagamos uso de esa democracia para cambiar las cosas. Yo sé que la democracia está siendo puesta en cuestión muy ladinamente por algunos elementos conservadores. Quieren comparar la representación del pueblo, de la soberanía popular que reside en los parlamentos, no lo olvidemos, como si fuese una administración más. El Parlamento no es una fundación cualquiera. El Parlamento no es una dirección general de un gobierno. El Parlamento, compañeros y compañeras, es la representación del pueblo y es el pueblo el que se reúne en el Parlamento. Y tratar al Parlamento, como cualquier otra cuestión, es tener un déficit democrático de primer orden y, desde luego, hacer gala de un talante absolutamente totalitario. Yo sé que a las derechas no les gustan que se les fiscalice. Yo sé que a las derechas esto de la democracia, asumirla en su plenitud, siempre les ha costado. Pero para nosotros, para la izquierda, para la ciudadanía en general, la democracia es fundamental. Es nuestra herramienta para poder tener garantizados nuestros derechos. Yo no quiero pensar en tiempos pretéritos del siglo XX, pero en el siglo XX vimos cómo algunos quemaban los parlamentos. No quiero pensar que algunos quieran llegar a esos extremos. Yo sé que no quieren llegar a estos extremos, pero cuidado con preconizar algunos planteamientos de esta naturaleza, porque lo que denotan y lo que ponen en tela de juicio es la propia esencia de la democracia. Yo entiendo perfectamente la indignación que existe en la sociedad, la denuncia que existe en la sociedad. ¿Cómo no la voy a entender? Pero aun entendiendo eso, yo digo, no es suficiente indignarse, quejarse, no es suficiente. Denunciar no es suficiente. Hay que pasar a la acción. Hay que pasar a la acción. Pensar como sociedad que las cosas se cambian por sí solas o que nos las van a cambiar otros es un error. O nos implicamos todos o no será posible. Todo seguirá igual. Yo os hablo de lucha, de pasar a la acción, contando con la ciudadanía para cambiar las prioridades, para que las personas y la dignidad de las personas estén en el epicentro de todo. Los conservadores, las derechas, dicen que nada cambia, que esto es así porque tiene que ser así y que las cosas no pueden cambiar. Pues ¿es por qué dicen esto? Porque no les interesa que nada cambie, porque a ellos les va bien, porque les interesa decir esto va a seguir igual, resignaos, porque, bueno, pues así son las cosas, pero eso lo dicen porque les interesa a ellos, a las derechas en todos los ámbitos, a las derechas económicas, a las derechas políticas y a las derechas mediáticas. Aquí en Navarra dicen, no sé para qué se habla tanto si nada va a cambiar. Bueno, yo lo que puedo decir es una cosa, a estos mismos les molestaba la ley de dependencia, a estos mismos les molestó la universalización de la salud, a estos mismos les molestó la universalización de la sanidad, de la educación. A estos mismos les molestó también la posibilidad de que personas de un mismo sexo pudieran contraer matrimonio. A estos mismos siempre han estado en contra de todo cambio social de calado que se haya producido en esta sociedad. Y ahora pretenden trasladar ese ánimo pensando que las cosas no pueden cambiar. Y yo digo una cosa, las sociedades evolucionan y esta sociedad navarra y esta sociedad española va a evolucionar. Y normalmente las sociedades evolucionan para bien. Y les tenemos que decir, estamos hartos de que nos digáis que las cosas son así y tienen que ser así, porque sabemos que las cosas pueden ser de otra manera y que nos comprometemos a que las cosas sean de otra manera. Que sabemos que a ellos les va a ir peor. ¿Qué culpa tenemos los demás?
Nosotros estamos mirando por la gran mayoría de los ciudadanos y especialmente por quien peor lo está pasando, para evitar, para erradicar esa grieta social, esa dualidad entre los unos pocos que tienen mucho y la gran mayoría que sobrevive o malvive. Si dicen, es que es imposible que las cosas cambien, mirad, las cosas cambian, las sociedades cambian, los gobiernos cambian. ¿Y sabéis por qué? Porque todos tenemos el ansia y la necesidad de tener esperanza para poder vivir mejor. Cuando se dicen algunas cuestiones que es que son imposibles, yo miro a algunos de los compañeros que sois veteranos y veteranas, que habéis vivido la transición, que habéis vivido momentos de gran dificultad. ¿No era un sueño que este país pudiera alcanzar una sanidad para todos, una educación para todos, que estuviéramos en Europa? Parecía imposible tener una democracia como tenemos, asentada ahora con algunas amenazas. Este país y esta comunidad lo soñó, y después de soñarlo, lo peleó y lo consiguió. Y también esos mismos decían que eso era imposible, que no podía ser. Pues bien, también algunos decían en un país como los Estados Unidos que es imposible que un negro llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Primero hay que soñar las cosas, hay que pensarlas, después hay que quererlas, hay que pelearlas, y cuando se tiene eso claro, se acaba consiguiendo. Yo estos planteamientos interesados, insisto, van a ser superados por la realidad y nosotros vamos a poner todo el énfasis por superar esos planteamientos, porque nos lo debemos como sociedad, nos lo debemos como ciudadanos. Y en primer lugar, compañeros y compañeras, esto lo tenemos que demostrar en Europa. Europa es muy importante, porque las decisiones que se toman en Europa nos afectan directamente. En otros momentos podíamos ver Europa con cierta lejanía. Pensábamos que lo que ocurría en Europa nos afectaba más bien poco. Desgraciadamente, hemos tenido que vivir una crisis como esta, compañeros y compañeras, para ver que lo que se decide en Europa nos afecta de una manera determinante en nuestro día a día. Las políticas de austeridad depresiva, de recortes, tienen una inspiración de las derechas europeas. Europa no es un problema, Europa es la solución, pero necesitamos una Europa gobernada por políticas progresistas y no por políticas de derechas que hemos visto lo que traen para los ciudadanos. Es decir, peleemos por una Europa, pero por una Europa progresista, por una Europa que permita a los ciudadanos poder vivir mejor, no por una Europa de derechas que hemos visto lo que nos ha traído, a todos o a la gran mayoría vivir peor. Yo quiero que Europa sea progresista. Yo quiero que Europa nos permita a todos vivir mejor. Pero en Europa tenemos que cambiar también, compañeros y compañeras, las prioridades. Frente a los planteamientos de las derechas, los planteamientos nuestros. Frente a planteamientos poco democráticos, porque muchas de las decisiones que se toman en Europa adolecen de radicalidad democrática, nosotros queremos más democracia en Europa. Que quien nos gobierne en Europa lo decidamos directamente los ciudadanos. Es verdad que en estas elecciones presentamos al presidente, de candidato a la presidencia de la Comisión Europea, al compañero Martin Schulz, un compañero alemán. Pero yo digo, un gran avance, importante, a mi modo de ver, insuficiente. Las decisiones en Europa se tienen que tomar por órganos elegidos directamente por todos y cada uno de nosotros. Porque así es como resolveremos los problemas. Porque a más democracia tendremos garantía, en un ámbito más grande, de poder hacer frente, de poder regular los mercados. Si apostamos por el papel de los Estados-nación tomando decisiones desde unas perspectivas interesadas, esto no tendrá solución. Los socialistas, los ciudadanos, necesitamos más democracia en Europa. Y lo necesitamos para tener unas instituciones más fuertes y lo necesitamos para poder regular los mercados. Los mercados no se regulan desde autonomías, no se pueden regular ya desde los Estados-nación. Necesitamos ámbitos más amplios y nuestro ámbito más amplio se llama Europa, porque los mercados operan globalmente y la política, que la política es lo que decidimos los ciudadanos, no estamos operando globalmente. Yo tengo que decir,
a ese respecto una cosa. Yo tengo que decir a ese respecto una cosa. Mirad, si tenemos más democracia en Europa, unas instituciones que elegimos nosotros, unas instituciones, como dice Felipe González, que respondan directamente a los intereses verdaderos de los ciudadanos, habremos avanzado mucho. Si no, esto va a ser muy complicado. Y otra cosa muy importante que os tengo que decir. Mi apuesta es por más democracia y pérdida de soberanía, si se quiere entender así, de los Estados-nación que no de los ciudadanos. Más derechos a los ciudadanos, menos papel a los Estados-nación. Y esto, evidentemente, choca de frente con planteamientos nacionalistas. Europeos que quieren romper la Unión Europea y aquí también en España que quieren romper el país. Si estamos apostando por marcos de suma, por marcos de agrandar espacios, por marcos de mayores tomas de decisión, segregar, dividir, castrar, podar no es la solución. La posición es de suma democrática para que todos podamos vivir mejor. Y en estas elecciones nos jugamos o ir en esa dirección o ir en la dirección contraria. En que las decisiones se tomen como se están tomando por intereses ajenos a los de los conjuntos de la ciudadanía, por intereses, a mi modo de ver, cortos de vista, pensando en mi aldea, en mi país, cuando tenemos que pensar en conjunto y en conjunto de la ciudadanía. O apostamos por las políticas progresistas que suponen mayor dignidad y mayor bienestar de las personas. Por tanto, en estas elecciones nos jugamos mucho, no ya desde una perspectiva electoral, porque elecciones hay cada poco tiempo. Ya no es una cuestión de satisfacción personal de un partido ganar o no ganar, que sí, que es muy importante, pero en esta lo que nos jugamos es hacia dónde queremos construir Europa y hacia dónde queremos, en definitiva, cómo queremos que se tomen las decisiones, cómo queremos, en definitiva, vivir el día de mañana, qué sociedad queremos construir. Y nos estamos jugando esto, y no es una cuestión menor. Y ahí, como organización, tenemos que poner toda la carne en el asador. Cuando digo toda, es toda la carne en el asador. Por tanto, una prioridad inmediata como partido, pero también como ciudadanía, es afrontar las elecciones europeas con toda la fortaleza, con todo el vigor y poniendo todo el esfuerzo. Pero hay otro reto que yo quiero plantear aquí al partido, que es la apertura de la conferencia política. Una conferencia política que lleva un lema: mójate por otra Navarra. Mójate es decirles a los ciudadanos que nos tenemos que implicar, pero también es una actitud del partido hacia afuera. El partido en su tiempo fue endogámico. Después, yo ya estaba aquí, en el partido se decía, nos tenemos que abrir a la sociedad, pero desde una posición de recepción de la sociedad. Ahora no vale eso. Ahora el partido tiene que ser proactivo y no esperar a que vengan. Tenemos que ir a donde está la ciudadanía, a estar con la ciudadanía. Y el mójate implica un mandato al partido, pero también una indicación, un planteamiento hacia la sociedad. Yo quiero que este sea, de la conferencia salga un proyecto para otra Navarra, un proyecto con otras prioridades que respecto a las actuales, un proyecto que obedezca a las necesidades, a las ansias, a los anhelos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Navarra. Es un proyecto también de apertura, de mucha apertura hacia la sociedad, de un debate sin límites, de participación, de transparencia y de codecisión, que va a emerger de abajo, de la base hacia arriba. Mirad, la filosofía que yo os planteo es la siguiente. Sé que tradicionalmente los debates en la organización y otros que hemos hecho han surgido de documentos ya bastante elaborados que lo que llevaban era una orientación de lo que es el discurso y de lo que iban a ser los debates. Yo os propongo otra cosa, que partamos de un documento meramente enunciativo para que a partir de ahí, de las aportaciones, vayamos construyendo el documento. La dirección no pretende tutelar el proceso,
sino todo lo contrario. Quiere dejar un proceso vivo, un proceso abierto, un proceso para que el pálpito, el pulso de la sociedad lo tengamos muy bien cogido y las necesidades de la sociedad las tengamos también muy bien cogidas para poder dar soluciones. Y eso se hace con participación y con aportaciones. Decía que son 7 pasos. Para mediados de febrero tendremos ya un primer documento que, digo, va a ser un documento de mínimos para empezar por un debatir. Por cierto, se pueden suscitar otros debates, pero una cosa que sí quiero dejar bien clara. Es un debate de ciudadanía y para la ciudadanía. No es de nuestras cosas. Por si alguien tiene tentaciones, no es de nuestras cosas. Si decimos que es de la ciudadanía y para la ciudadanía, actuemos en consecuencia. Y yo me lo creo. De abajo arriba, primer documento, mediados de febrero, un documento muy abierto para después, posteriormente, reuniones por grupos sectoriales abiertas a todo aquel que quiera, también de la sociedad, donde saldrá un segundo documento. Pero como yo quiero que el partido tenga un papel importante, después de ese segundo documento se someterá a talleres dentro de la organización. Después de lo que salga de talleres, iremos a los 3 diálogos, que serán miniconferencias, donde tendremos presencia de líderes nacionales de gran relevancia. Un diálogo será democracia, Navarra, apertura, otro será relacionado con el estado de bienestar y un tercero será relacionado con la economía. Y después de esos diálogos saldrá ya la 4ª redacción y esa es la que llevaremos a la clausura de la conferencia, que será en un acto grande, donde se podrá participar también en el otoño. Dicho esto, cada uno de estos hitos tendrá su pertinente repercusión y su pertinente aplicación también en las redes sociales, en la web del partido, para que todo el mundo pueda participar. En definitiva, nuestra conferencia supone un cambio de chip, decirle a la sociedad: hemos entendido que el Partido Socialista toma las decisiones de una manera abierta, participativa y transparente. Y luego, por último, y voy a ir acabando, tenemos el proceso de primarias. Es un proceso de apertura y de radicalismo democrático, como ningún otro partido. Es muy curioso tener que oír de otras formaciones políticas distintas opiniones acerca de las primarias, de si son más democráticas o menos democráticas. Yo creo que ante esto tenemos que ser firmes y tajantes. Ni media lección de otras formaciones políticas, máxime cuando ellas no se lo aplican en su casa. Somos y vamos a ser el partido más radicalmente democrático. Pero dicho esto, y muy importante, porque esto sí que se habló el otro día en el Comité Federal, el calendario está establecido. Ahora no toca. Ahora no toca. Y cuando digo que no toca, es que no toca. No nos desviemos las atenciones hacia cuestiones que ya tienen su calendario y tienen su propio proceso establecido, que es en otoño de este año, que ahora tocan elecciones europeas, que eso sí que le afecta a la ciudadanía, y conferencia política para construir un proyecto de Navarra, de los navarros y para los navarros. Estas son las prioridades. Por lo menos es en lo que yo voy a dedicar el tiempo. El tiempo, el esfuerzo y las ganas en las elecciones europeas y en la conferencia política. No me va a desviar ni me va a despistar nada ni nadie de eso, por mucho debate que alguien interesadamente quiera abrir. No me voy a prestar, lo pongo por delante. En conclusión, debemos enfrentar las dificultades que tenemos como sociedad, pero debemos hacerlo con lucha democrática, con implicación, con ilusión para cambiar las prioridades. Y, por último, y acabo ya, voy a hacer referencia a la renovación de la Comisión Ejecutiva Regional. Bueno, el presidente del partido nos deja, el presidente del partido se va a una labor muy importante, una labor que sé que le apasiona, que le gusta, que es en el ámbito educativo, a la universidad, al Consejo Social, a una universidad muy querida, pues en alguna medida yo sé que se la toma como una criatura en muy buena medida suya. Yo tengo que decir que para mí
el presidente del partido, en los años que he estado de secretario general y con anterioridad, ha sido un gran apoyo, un gran amigo, del que yo solo puedo hablar mucho y bien, pero fundamentalmente bien. Su experiencia, su templanza, sus ganas de trabajar, su colaboración han sido impresionantes. Yo no tengo que poner ni una sola tacha. Por tanto, mi agradecimiento, Román, más sincero, y lo sabes que es sincero, que a mí me duele que te vayas a la universidad, porque estábamos trabajando muy a gusto, pero sabes que te lo dije en aquel momento. Lo entiendo y comparto tu decisión de abrir un nuevo ciclo en tu vida y culminar una etapa intachable a lo largo de tu vida en lo que es la esfera pública con ese reto, porque yo también entiendo que la sociedad y la universidad en este caso te necesita y tienes ahí una gran labor que hacer. Yo propongo, para sustituir al presidente del partido, al compañero Javier Monzón. Javier Monzón tiene, a mi modo de ver, una cosa que no tenemos nadie. Una cosa que no tenemos nadie o casi nadie. ¿Sabéis cuál es? Que es fundador del Partido Socialista en Navarra. Javier, si no me equivoco, fuiste el presidente del Congreso Constituyente del Partido Socialista de Navarra. Javier no ha abandonado nunca el barco. Javier ha estado aquí, a las duras y a las maduras, en distintas responsabilidades, en lo que se le ha pedido, siempre con la mejor disposición, con la mejor gana. Para mí, creo que es un digno sucesor de Román Felones, que evidentemente tiene otro perfil, otra impronta, pero creo que va a ser muy bueno para el partido. Javier sé que viene a aportar, viene a sumar y viene a trabajar. Quienes hemos tenido también la ocasión en distintos ámbitos de trabajar al lado, yo tengo que decir que da gusto, que es una persona ordenada, estricta en ocasiones, o excesivamente estricta en ocasiones, pero creo que va a venir muy bien a este partido y creo que le va a suponer un impulso. Pero además propongo otras modificaciones a la Comisión Ejecutiva Regional. Mirad, Conchi Barrachina, la compañera que llevaba salud, sabéis, o si no sabéis, ha tenido unos problemas de índole personal, yo no tengo por qué explicitarlos aquí, y me solicitó que, por favor, le relevara al frente del área de salud. Y la compañera Berta Miranda, pues por una cuestión estrictamente laboral, tiene que abandonar el país, se tiene que ir fuera a trabajar durante un periodo largo. Por tanto, quedaría vacantes la Secretaría de Salud, de Salud y de Inmigración. A ese respecto, y vistas las cosas, y de común acuerdo con la coordinadora del área, que es María Chivite, del área que afecta salud como inmigración, después de hablar a petición de ella y desde una reflexión sosegada, María me dijo una cosa: mis responsabilidades en la dirección del grupo parlamentario en el Senado me están exigiendo cada día más. Ya no es ni más ni menos que la portavoz en salud. Está en la dirección del grupo. Eso le supone un gran esfuerzo que al inicio de mandato no era tal. Y me planteó la posibilidad de hacer un relevo en lo que es la coordinación del área y le estuvimos dando vueltas. Y a ese efecto compartimos una decisión compartida que, bueno, que estaba bien y que había que buscar una persona para tirar de ese carro del ámbito social, un ámbito que es especialmente importante para nuestro partido y más en este momento. A tal efecto, yo me puse en contacto con una persona que la conocéis todos, que creo que tiene también una trayectoria y una entrega en este partido a fuerza de bombas, que conoce muy bien ese ámbito, que conoce muy bien las instituciones, que sé que es muy querida por el conjunto de la organización, y no es otra que Elena Torres. Para el ámbito de salud pasaría María, porque coincide con todo lo que está llevando en el Senado y conoce el ámbito sanitario, y para el ámbito de inmigración pasamos a Anabel Vallejo a llevar el ámbito de inmigración, ahora está llevando igualdad, y para igualdad planteo incorporar a Nuria Medina, una compañera que trabaja también en el ámbito social, que conoce muy bien esta materia y que además le queremos dar una gran importancia y entendemos que es prioritario estar aquí, en Pamplona, cerca, con todo lo relacionado
que va a haber ahora con la interrupción voluntaria del embarazo para trabajar muy directamente desde aquí en todas las movilizaciones. Y Nuria será, pues, por tanto, la secretaria de Igualdad, María pasaría a ser la secretaria de Salud, Anabel llevaría Inmigración, Elena llevaría la coordinación de todo el área social y el presidente sería Javier Monzón. Esto es lo que os propongo, después de mucho meditarlo, con un interés de reforzamiento, de lanzamiento, de impulso del partido. Las cosas han sido muy meditadas para ir a mejor, para sumar con un claro interés, para cambiar las prioridades de la sociedad y para cerrar esta época y abrir una nueva. A eso os emplazo, a esa lucha democrática, empezando por las europeas, para cambiar las prioridades. Nada más y muchas gracias.